En este episodio especial de podcast quiero abordar el tema sin duda del momento, que es la nueva ley de vivienda. Y en este episodio quiero tratar mi opinión, cómo veo yo la situación, repasar también las medidas para el que todavía no las haya visto y también iré dando mi punto de vista de cada una de ellas. Y por último te diré algunas soluciones y lo que voy a hacer yo. Entonces, sin duda, como digo, esta es la pregunta del momento, ¿cómo va a afectar la ley de vivienda? Y bueno, te comento yo las primeras impresiones que veo. En primer lugar, creo que tenemos que ver si finalmente llega esa sangre al río, porque no olvidemos que estamos en época de elecciones y para los políticos dar el mensaje de que, oye, traigo la solución al problema de la vivienda y el alquiler, pues es algo muy conveniente y que les va a hacer ganar muchos votos. También es cierto que en España la estadística más o menos dice que hay pues entre 2 y 3 millones de inquilinos. No es clara la cifra porque no hay una estadística tan clara, pero también hay alrededor de 1,3 millones de propietarios, ¿vale? Entonces, realmente sí, hay una buena cantidad de inquilinos, pero cuidado, porque también hay una buena cantidad de propietarios, no tantos, evidentemente, como aproximadamente la mitad, pero cuidado porque cuando nos referimos al problema de la vivienda, parece que las viviendas están en manos de cinco grandes fondos o de cinco grandes empresas y nada más lejos de la realidad. Cuidado porque realmente hay muchos pequeños propietarios que también votan. O sea que yo creo que también los políticos deberían pensar en esto. Bueno, en segundo lugar, de momento solo hay titulares de estas posibles medidas, pero ninguna concreción sobre cómo se va a llevar a la práctica en cuanto a, oye, ¿cuál será el precio regulado en esas zonas tensionadas? ¿Cómo se calculará la actualización de las rentas? ¿Qué zonas serán las tensionadas? Y también, ¿cuándo comenzaría esta norma? ¿Afectará solo al alquiler tradicional? En fin, realmente lo que sabemos hasta ahora es una rueda de prensa de 20 minutos y ninguna concreción. Entonces hay un montón de preguntas sin respuesta y de hecho yo diría que aun cuando se publique, pues tendremos que esperar meses hasta ver cómo realmente se desarrolla, porque esto tarda bastante tiempo, hay que concretar muchas cosas, hay involucradas distintas administraciones, gobierno central, comunidades autónomas, ayuntamientos, cada uno de un color político y luego pues con distintos intereses y veremos cómo, si finalmente va adelante, pues cómo realmente cuáles son las consecuencias, ¿no? Personalmente, me parece que el problema del alquiler, por supuesto, es algo muy real y que viene de lejos. De hecho, no sucede solo en España, sino en un montón de países del mundo. Y por tanto, el hecho de que un político piense que, oye, simplemente controlando el precio se va a solucionar el problema, me parece muy pretencioso e infantil. El decir, oye, hay este precio de mercado, no me gusta y como mando más que tú, pues como no me gusta, lo bajo y listo. Y el problema se soluciona. Creo que esto, pues si fuera tan fácil, ya se habría hecho en muchos sitios en todo el mundo y con buenos resultados. Y realmente no ha sido así. Tenemos ejemplos por medio mundo, incluso en Estados Unidos, en Nueva York, hace unas décadas que tampoco funcionó, en Suecia que tampoco funcionó, en Alemania, en Cataluña, etcétera. De hecho, te dejaré un artículo de Germán de Vivir de Rentas súper interesante donde analiza esto, porque realmente el precio no es el problema. O sea, realmente el precio es la consecuencia, pero la causa es mucho más profunda y mucho más compleja. Entonces no podemos decir, venga, atacamos pues eso, la consecuencia y no la causa. Bueno, de todas formas, a mí no me gusta nada quejarme, hace ya mucho tiempo que cambie esa filosofía de, oye, de quejas cero, de cuál es el problema, cuál es la solución y cuál es la acción que toca. Entonces, prefiero dedicar mi energía a pensar soluciones o incluso pues todo ese tiempo que estoy preocupado o viendo qué es lo que puede pasar cuando realmente no hay nada, pues es tiempo que no dedico
bueno, de momento a buscar buenas oportunidades, a mejorar esa rentabilidad y bueno, incluso a conseguir ese margen de rentabilidad que aunque luego pues nos perjudiquen vía la regulación, pues nos lo compense. Entonces, yo soy mucho más de esto, de mantener la cabeza fría y de pensar qué es lo que puedo controlar yo. Esa filosofía estoica que también habla mucho pues Marcos Vázquez o Alberto de inversor directivo, que supone pues ver, oye, ¿yo puedo controlar la regulación? No. ¿Quejándome o soluciono algo? Tampoco. Pues vamos a ver qué puedo hacer yo. Sí que creo que es bueno y que como colectivo, hablábamos el otro día en un directo con varios compañeros, como colectivo sí que es bueno que expongamos nuestro punto de vista y que digamos también como colectivo de propietarios y de arrendadores, me refiero, que expongamos cómo vemos la situación y también que digamos por qué creemos que esto pues no solo no va a solucionar el problema, sino que lo va a agravar y que nos pongamos también en valor. Creo que se está haciendo una distinción como si los inversores son los malos y los inquilinos son los buenos. Y creo que eso no debería existir esa distinción. Para mí los inversores son tan necesarios como los inquilinos y de hecho, en general, yo y la mayoría de inversores que conozco tienen una muy buena relación con los inquilinos. No se trata de crear bandos. Y de hecho, bueno, lo cuento en un vídeo de YouTube, para mí los inversores realmente son la solución y no el problema. Son los que precisamente ponen inmuebles en el mercado que seguramente estaban vacíos, inhabitables, etcétera, y evidentemente arriesgando su dinero y buscando una rentabilidad porque tienen ese incentivo, pues ponen esas viviendas en el mercado y ayudan no a que suba el precio, sino precisamente a que no suba tanto. ¿Vale? Porque meten más viviendas en alquiler y también nos hacemos la competencia los unos a los otros. Si el precio de mercado de una zona es de 600 euros y yo quiero alquilar mi piso ya no te digo a 1.000 euros, sino lo quiero alquilar a 700 y es que no lo voy a alquilar porque va a haber otro que se lo ofrezca a 600. Entonces, realmente nosotros no controlamos el precio. El precio lo marca el mercado y es bueno que sea así. Bueno, como digo, prefiero dedicar energía a pensar estas soluciones o a buscar mejores oportunidades. Y bueno, si finalmente va todo esto adelante, no me cabe duda de que encontraremos la forma o sea, de la rentabilidad, ¿no? Porque creo que hecha la ley, y no voy a decir hecha la trampa porque creo que no es así, no es algo ilegal. Creo que hecha la ley, hecha la solución creativa y, por supuesto, legal. Que tenemos que pensar que, para mí, el dinero de los inversores es dinero inteligente que encuentra siempre la vía de la rentabilidad de forma legal y no porque sea más listo, sino porque realmente tiene el incentivo de proteger su dinero y de rentabilizarlo. No olvidemos que realmente los inversores lo que hacen es arriesgar su dinero. Entonces, sí, por necesidad, esto es como lo del hambre, ¿no? Por necesidad va a encontrar la forma de rentabilizar esto. Mm, Bueno, por otro lado, alquilar es uno de los negocios pues, más antiguos del mundo realmente y la regulación no acabará con él, porque se sostiene en dos grandes pilares que harán que esté siempre. Y es que siempre necesitaremos viviendas, siempre necesitaremos un techo para vivir y además hay escasez de viviendas. Y a partir de ahí, la oferta y la demanda mandan. Esto es algo casi, diría que es universal, como la gravedad. No podemos pretender que la gravedad no exista. Y esto, los precios, la ley de la oferta y la demanda, pues como digo, va a actuar de una forma u otra, haya regulación o no, y encontrará la manera. Por otro lado, es posible que afecte a la rentabilidad del inversor, del propietario, durante un tiempo, pero en mi opinión será temporal, como ocurrió en Cataluña, que duró pues como año y medio, desde septiembre de 2020 a
marzo de 2022, si no recuerdo mal. No sé, quizás se declare inconstitucional, quizá el gobierno cambie o sea, cambie de parecer porque el problema se agrave, o puede incluso que cambie el color del gobierno y la ley, por tanto, cambie. No lo sé, o quizá las comunidades no estén de acuerdo, veremos, veremos. Bien, bajo mi punto de vista, creo que toca hoy más si cabe, pues hacer mejor las cosas, ser inversores más profesionales y buscar ese extra de rentabilidad para tener margen de seguridad por si luego caen los ingresos. Y personalmente dudo que todo esto tenga un impacto, por lo menos en la rentabilidad de las siguientes inversiones, porque el mercado se ajusta. Y si yo al final, ¿cómo valoro, cómo decido cuánto puedo pagar por una vivienda? Pues en función, una vivienda para alquilar por lo menos, pues en función del beneficio que me va a dar, en función de los ingresos. Entonces, si los ingresos caen, me lo invento un 10%, entonces los precios de compra, bajo mi punto de vista, caerán un 10% y se mantendrá la rentabilidad. De alguna manera saldrán del mercado los inversores más miedosos o los menos profesionales, digamos, alguien que tiene un piso que ha heredado y no sabe si alquilar, alguien que tiene un piso vacío porque era su piso soltero y no sabe muy bien si alquilarlo. Pues todos estos saldrán y entrarán pues los más profesionales, los que están acostumbrados a manejar y a gestionar el riesgo. Y por otro lado, yo me gusta pensar en general en la inversión, pero particularmente en la inversión inmobiliaria en el largo plazo, porque esta es una inversión que normalmente vas a tener, pues eso, a largo plazo. Y el foco debería estar ahí, en un horizonte de 20 o 30 años. Y por tanto, eso es lo que yo tengo en cuenta. No me quedo oye, en la noticia de esta semana, que en este caso es la de la ley, o en las noticias que van apareciendo siempre, que siempre hay mucho ruido. Ni siquiera me quedo en, oye, ¿qué va a pasar de aquí a un año? Sino trato de ver la foto completa y que, oye, si hay un año, 2 años peores, pues realmente es algo bastante corto para el horizonte que voy a tener de la inversión. Me preocuparía mucho más que, pues eso, que cambiaran las cosas de manera más estructural y que diga, ostras, pues no sé si a 30 años la inversión inmobiliaria va a tener sentido, pero como digo, es algo que es uno de los negocios más antiguos del mundo. Siempre vamos a necesitar viviendas. Parece ser que la demanda de alquiler va a seguir fuerte durante mucho tiempo. Más que nada porque es necesario, que la gente no todo el mundo puede comprar vivienda y necesitar alquilar. Entonces, teniendo en cuenta esas bases, esos pilares, para mí el largo plazo pinta bien y por eso pues sigo invirtiendo y luego te contaré más. Quiero que repasemos las medidas para el que no haya tenido ocasión de leerlas, hacer un breve repaso. Y es que, bueno, en primer lugar, de lo que se habla es de cuánto se va a poder subir el alquiler. Entonces, durante 2023, en el que estamos, seguirá siendo el 2% hasta el 31 de diciembre. Luego subirá, que por cierto, esto a mí estamos ahora en el 3,3% de inflación. Parece que se ha moderado bastante, veremos cómo avanza, pero si es así, pues tampoco habría tanta diferencia. Bueno, luego durante 2024 será el límite ese 3% y luego a partir de 2025 se aplicará un nuevo índice de alquiler que tienen que preparar, que todavía no está claro cómo se va a calcular, pero que la idea es que no esté por encima del IPC. Bueno, esto lo tenemos que ver, pero realmente el alquiler sistemáticamente se ha revalorizado, quizá no todos los años, pero de media sí que se ha revalorizado históricamente algo por encima de la inflación y por tanto, pues veremos cómo calculan esto, pero yo veo que es posible que si van a coger o sea, como que el índice que se calcule no puede estar por debajo, o sea, por encima del IPC, si lo que hacen es basarse en cómo se están comportando los alquileres, pues debería estar
por encima del IPC y por tanto coger ese mínimo. Bueno, no sé, veremos cómo se calcula. Y si hay diferencia respecto al IPC, ¿cuánto es? Porque bueno, si el IPC es del 2 y el índice dice que se revaloriza al 1,8, pues bueno, no es lo ideal, evidentemente, pero habrá que ver si finalmente va adelante, cómo de grave es. Por otro lado, para ver qué precio podemos tener en nuestros inmuebles, bueno, por un lado, si estos límites que hemos comentado, el 2%, 3% en 2024 y luego a partir de 2025 un nuevo índice, eso aplicará en general, salvo que estemos en una zona tensionada de alquiler y que seamos grandes tenedores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues para que una zona sea tensionada se tiene que cumplir una de estas dos condiciones. Que el pago de ese alquiler suponga un esfuerzo de más del 30% sobre los ingresos de los hogares de esa zona, o bien que los precios hayan subido 3 puntos por encima del IPC en los últimos 5 años. Bueno, esto habrá que ver cómo lo calculan, sobre todo a qué nivel es la zona tensionada, porque no ha quedado claro si es un código postal, si es un barrio, si es una calle, si es o incluso que puede llegar a ser toda la comunidad autónoma. Entonces, veremos cómo es esto. Y también, como decía antes, esto parece que lo van a definir cada comunidad autónoma. Y bueno, pues aquí hay algunas que dicen que esto no les cuadra, que ya veremos. Entonces, pues ya tenemos ahí el lío montado entre las distintas administraciones. Bueno, en cualquier caso, parece que si es zona tensionada y el propietario es gran tenedor, que quiere decir que tenga 5 pisos o más, lo que no está claro tampoco es si son 5 pisos en esa zona tensionada o 5 pisos en general, 5 pisos alquilados. Bueno, esto también tendrá que definirse. Pero si se cumplen esas dos condiciones, zona tensionada y gran tenedor, pues el precio de alquiler mm, no será libre, sino que será regulado. Ya veremos cómo lo calculan. Si es algo similar a lo de Cataluña, la experiencia que hubo es que básicamente se basaba en una media de los alquileres que había en la zona, pues hacían una media en función también de los metros, más o menos del estado de conservación, etcétera, y en función de eso, pues ponían un precio máximo. Bueno, veremos. Si un propietario que no es gran tenedor, pero tiene un piso en una zona tensionada, entonces no se regirá por estos precios regulados, pero tendrá que aplicar el índice, o sea, el precio del contrato anterior y podrá subir pues en los porcentajes que hemos dicho. 2% en 2023, 3% en 2024 y el nuevo índice que se aplique a partir de 2025. Para mí también será importante pues ver cómo se calcularía esos precios regulados y también cómo se actualizan esos precios regulados año a año, porque entiendo que tendrá que haber algún tipo de actualización. Bien, otra de las medidas es que hasta ahora, pues realmente dependiendo de cada ciudad, pues era común que los honorarios cuando pones un piso en alquiler a través de una inmobiliaria, pues que los honorarios, que suele ser una mensualidad masiva, pues o los pague el inquilino o el propietario. Realmente ya hay en muchos sitios que los paga el propietario. Pero bueno, ahora la ley lo que quiere marcar es que directamente los tenga que pagar el propietario. A mí, sinceramente, esta medida creo que es la que de alguna manera más sentido puede tener, porque leía el otro día un comentario en una noticia y un inquilino decía, pues yo llevo alquilando y nunca he entendido por qué esto, que es un servicio que ha contratado el propietario, por qué me lo cobran a mí. Y bueno, creo que tiene sentido. Es cierto que, oye, es algo libre que está marcando el mercado y que el inquilino pues perfectamente podría decidir, oye, si no quiero pagar esto, voy a buscar pisos de particulares. Entonces, por ese lado, pues oye, cada uno es libre. Pero bueno,
sinceramente no me parece descabellado y creo que tampoco es algo que vaya a impactar muchísimo, porque si estamos hablando de un alquiler de 600 euros y de media, por lo menos en mi caso, en un alquiler tradicional, pues se pueden quedar más o menos eso, 2 años y medio, 3 años los inquilinos, pues estaríamos hablando de un coste de unos 200 euros al año que, hombre, mm, preferiría no tenerlo, pero tampoco es descabellado, ¿no? Incluso, pues, las inmobiliarias puede que bajen los precios y ya no cobren una mensualidad. Bueno, personalmente creo que, comentábamos también el otro día en un directo, al final estos costes se acaban repercutiendo de una forma u otra al inquilino. Pero bueno, veremos. Por otro lado, una medida es que los contratos no podrán excluir la aplicación de la ley de vivienda y que se prohíbe aumentar esas rentas de alquiler cobrando otros gastos, pues como gastos de comunidad, tasas de basuras o cualquier otro gasto. Bueno, veremos porque si el acuerdo o sea, si hay un contrato anterior que ya marca esto, pues lo que he ido leyendo es que eso se debería mantener. Bueno, por otro lado, dice otra medida, impulso a la vivienda protegida en alquiler a precio limitado. Dice que los porcentajes de reserva de suelo para vivienda protegida aumentan del 30 al 40% en el suelo urbanizable y del 10 al 20% en suelo urbano no consolidado. Bueno, aquí me está hablando de obra nueva para los promotores y si realmente ya hay tanta regulación y realmente tantos problemas para que se construya nueva vivienda en España, pues esto es un poquito más que al final, pues acrecienta el problema, ¿no? De, oye, pues todavía habrá menos vivienda de alquiler, por lo tanto, pues todavía el precio se tensionará más. Y por último, bueno, fecha y hora obligada para hacer un desahucio. Bueno, yo aquí no entro mucho porque creo que ya a día de hoy, pues estos procesos son lentos, entonces simplemente es alargarlo un poco más. Y aquí, pues al final, ¿qué es lo que pasa? Y lo comentábamos también el otro día en un directo, Sergio Iranzo de Invernomis lo decía, y es que muchas veces, si nos paramos a pensar por qué suben los alquileres, pues a veces es por estas cosas, porque el inversor se va cubriendo, dice, oye, si tuviera seguridad jurídica de que, ojo, que no estamos hablando de hacer nada ilegal ni tratar mal al inquilino, al revés, es, oye, si incumple un contrato, no me están pagando, pues necesito recuperar la posesión de este inmueble para seguir alquilándolo. Entonces, todas estas medidas, toda esta burocracia, toda esta lentitud y el hecho de que, pues eso, de que se tarde tanto en desalojar un inmueble en el que no te están pagando, pues al final hace que el inversor suba el precio porque dice, oye, me tengo que proteger. Esto es rentabilidad-riesgo. Entonces, si tengo más riesgo, pues voy a buscar más rentabilidad para que en el caso de que tenga un problema con un inmueble, pues lo pueda soportar con otros. Entonces, bueno, pues al final esto va en contra. Esa poca flexibilidad y esa gran burocracia, pues hace que al final presione el precio hacia arriba. Bien, y quiero comentar pues algunas alternativas que pueda haber bueno, a todas estas limitaciones, a toda esta ley de vivienda que, insisto, veremos al final si sale, cómo sale, con qué concreción y sobre todo ver también qué consecuencias finales tienen. Pero bueno, en el caso de que se confirmen los peores escenarios, pues bueno, ¿qué alternativas tenemos? Por un lado, el alquiler por habitaciones, que se puede regir por el Código Civil y por tanto, pues hay libertad de pacto o mucha más libertad de pacto entre el propietario y el inquilino, ¿vale? De todas formas, insisto, yo creo que el alquiler tradicional seguirá siendo rentable, ya sea porque se encuentran formas de mantener los ingresos a pesar de la ley,
o porque caen los precios de la vivienda al comprar y por tanto se mantiene la rentabilidad, o porque simplemente el propietario y el inquilino acuerdan un precio de mercado y que convenga a los dos legalmente. Creo que se darán más contratos por código civil o incluso un arrendamiento de habitación para arrendar la vivienda completa. También he leído por ahí, pues, para no ser gran tenedor, que veremos si el hecho de ser gran tenedor en zona tensionada es algo que limita mucho, que no sé, es algo que perjudica mucho, porque realmente se podría dar la paradoja de que ser gran tenedor en una zona tensionada convenga, porque el precio regulado fuera mayor incluso que el para el pequeño tenedor. De hecho, algunas de estas paradojas se dieron en Cataluña. Pero bueno, veremos. Eh, una de esas soluciones, si gran tenedor es un problema, sería dividir entre sociedades o entre personas, pues que nunca te pases esos 4 inmuebles. Personalmente, yo he leído esto y creo que no tiene mucho sentido ir haciendo esos ajustes, esos rompecabezas, porque lo más normal es que salga más caro el cascabel que el gato, el hacer todos esos movimientos, pero bueno, veremos. Otra solución es el alquiler turístico, que precisamente también es una de las cosas que muchas ciudades pues se quejan del alquiler turístico y que eso hace que se ponga menos vivienda en larga temporada. Y bueno, esto lo que va a hacer es incentivar también esto y es una alternativa para el que quiera pues mantener la rentabilidad o incluso aumentarla. Y yo creo que va a haber también una combinación que me parece muy, muy interesante, incluso aunque no haya ley, que es combinación de habitaciones más turístico. Sería alquilar en habitaciones, por ejemplo, a estudiantes durante 9-10 meses durante el curso escolar y en turístico durante verano. O incluso, pues alquilar digamos en tradicional, que no es por habitaciones, sino que se alquila la vivienda completa, pero en un contrato de más corta estancia, durante 9 meses, por ejemplo, a un profesor que quiere esa vivienda durante el curso escolar y luego en verano en turístico, ¿vale? Incluso, bueno, esto todavía tengo que investigar un poco más, pero he leído que en Argentina se usa la figura del comodato bueno, para tener como más flexibilidad entre propietario e inquilino. No lo sé, esto no lo he visto bien y habría que seguir investigando. También se me ha ocurrido, y también insisto por investigar, pues la figura del alquiler con opción a compra. De oye, yo te alquilo al precio que me dice el gobierno, pero esto es un alquiler con opción a compra y por tanto aquí hay una prima que vendría a compensar pues ese menor ingreso que tengo, ¿no? Y bueno, como decía antes, también he leído que en contratos previos a la ley, que todavía pues tardará en estar vigente, pues se puede acordar incluir gastos y se podría dejar así establecido. Bueno, en realidad creo que se nos ocurrirán muchas más formas de hacer esto cuando tengamos la situación clara y las normas claras y también cuando se empiecen a ver pues esas consecuencias, que muchas veces las consecuencias pues son inesperadas, ¿no? Y de hecho por eso digo que los gobiernos o los políticos, creo que aquí son muy miopes de decir, oye, no me gusta el precio, lo controlo y eso realmente es como quedarse en la superficie. Va a haber unas consecuencias inevitables y que habría que tener en cuenta. Bueno, ¿qué consecuencias creo yo que puede haber? Y que pues, yo creo que son consecuencias que harán que esta ley, si finalmente se aplica tal cual, que ya veremos, y si finalmente se lleva a la práctica tal cual, que ya veremos también, porque tardarán en desarrollar esos índices, dependerá de las comunidades autónomas, etcétera. Pero bueno, ¿qué consecuencias podría haber o a priori debería haber? Pues reducción de la oferta, que haya menos viviendas en alquiler, es decir, más leña al fuego del problema. También creo que va a haber, y yo creo que ya se está empezando a ver, que los propietarios se adelanten y suben el alquiler en previsión de que luego se pueda tomar eso como referencia. También que los perfiles con menores ingresos pues tengan más problemas, que precisamente es el colectivo al que la ley intenta proteger.
no solo los de menores ingresos, sino los perfiles más vulnerables, pues menos gente, menos propietarios quieran alquilarles, pues por eso, por miedo a que dejen de pagar, por miedo a que si dejan de pagar, pues los desahucios sean imposibles, etcétera. Que realmente yo creo que es justo lo contrario de lo que se pretende, pero lo que se consigue con esto. También creo que una de las consecuencias será que habrá, como digo, maneras creativas y legales de acordar un precio real de mercado. ¿Y por qué no decirlo? Pues es posible que con todo esto el gobierno pues cree un mercado negro, y además eso también serían menos impuestos para el Estado. No hace falta, bueno, he estado viendo comentarios de muchos vídeos y que muchos argentinos comentan pues que precisamente este ha sido el problema que han tenido allí, que se ha generado un enorme mercado negro, un enorme mercado paralelo, pero no hace falta irse tan lejos. Realmente en Alemania también ha ocurrido esto, un país súper desarrollado y que pues tienen un mercado negro de alquiler, lamentablemente. En fin, yo creo que esto sería ir hacia atrás, ojalá no suceda. Yo, insisto, creo que habrá maneras creativas y legales de acordar un precio ni más ni menos que real de mercado, que por supuesto que el inquilino, que es que realmente el inquilino lo pedirá. Así que bueno, veremos cómo va. Y por último, como última consecuencia, creo que las viviendas se quedarán más anticuadas porque habrá menos incentivos a que los propietarios hagan reformas ya que inviertan. Por todo esto, yo digo que este escenario creo que debería ser temporal y luego o bien los actuales políticos o los siguientes, viendo que el remedio ha sido peor que la enfermedad, pues vuelvan al libre mercado. Y es que realmente los precios, como decía antes, o el precio no es la causa, es la consecuencia. Y de hecho, el precio mm, de alguna manera guía a los propietarios y a los inquilinos con lo que tienen que hacer. Si el precio sube, también pues más gente llega al mercado, o sea, quiere invertir porque hay más rentabilidad, o mejor dicho, porque el precio es más alto, y eso precisamente hace que meta más oferta en el mercado, que les diga a los inversores en general que a lo mejor estaban en bolsa o a lo mejor estaban en criptomonedas, oye, que aquí hay rentabilidad, entonces ven, porque hay rentabilidad, evidentemente. Y eso hace que a la larga pues meta más oferta y caigan los precios. Y a los inquilinos también el precio les guía y les dice, oye, que si esta zona está más cara, igual me tengo que ir a otra, ¿vale? Entonces de esa forma se va ajustando todo, y es realmente importante que así sea, porque si perdemos esa guía, pues no sabemos qué hacer. Bien, y bueno, tampoco me quiero meter muy en detalle de esto, pero si comparamos capitalismo con comunismo, pues la gran diferencia y lo que hace que uno funcione y otro no es esa falta de incentivos. Y es que los precios libres y la búsqueda de rentabilidad es lo que indica a quien arriesga su dinero, que no lo tenemos que olvidar, qué es lo que tiene que hacer, porque realmente es lo que la sociedad necesita, ¿vale? De hecho, al principio, los primeros años de los experimentos comunistas o de regulación, pues las cosas pueden incluso ir mejor, pero es una ilusión, porque poco después falla. Faltan los incentivos y falta esa guía para colocar el dinero donde realmente hace falta, ¿vale? Bien, realmente para mí la solución sería justo la contraria, que es apoyar a los inversores, no solo fiscalmente, sino casi moralmente, de decir, oye, que los inversores son parte, no son ni mejores ni peores, pero son parte de la sociedad, son parte de todo esto. También habría que dar seguridad jurídica ante estos impagos, ante la ocupación, y que haya sobre todo un marco fiscal y regulatorio estable, que el inversor no pueda pensar, ostras, no sé qué va a pasar dentro de un año, dentro de 2 años. Yo creo que el tema de la ley, el que se abra la posibilidad de controlar los precios, más allá de en que se concrete, porque si se concreta de una forma, pues bueno, y se dice, oye, esto va a ser así durante X años, daría por lo menos algo de estabilidad. Pero yo creo que más allá de eso, el problema es que ya no, los inversores no se van a fiar. Entonces, eso es muy importante.
Bueno, para mí esa sería la solución verdaderamente efectiva, y que realmente haría que hubiera más oferta en el mercado y por lo tanto incluso cayeran los precios. De hecho, sería un escenario realmente más negativo para los que ya tenemos viviendas, para los que ya somos propietarios, el hecho de que entrase oferta grande de verdad. Y la vivienda social no, es que es muy difícil que el gobierno pueda, aunque quiera, meter mucha vivienda social rápidamente. Esto solo lo pueden hacer los inversores guiados o motivados por esa rentabilidad. Bueno, por ir terminando, ¿qué voy a hacer yo? O sea, está muy bien hablar de las medidas, de cómo creemos que va a afectar, pero al final, ¿qué voy a hacer yo? Pues, sinceramente, seguir igual, seguir con mi camino de seguir invirtiendo, como decía antes, porque creo en los fundamentales de esto a largo plazo, de que la vivienda siempre va a ser valiosa, siempre vamos a necesitar viviendas para vivir y, por supuesto, siempre va a haber inquilinos, es una necesidad vital, es un negocio que ha existido siempre y que, vamos, no por regularlo no, no se va a echar al traste. Y ahora bien, por supuesto, seguir igual, pero extremando precauciones y buscando pues todavía más rentabilidad para tener ese margen de seguridad. Bueno, incluso pues también cuando se conozcan detalles y si finalmente se aprueba la ley, pues con esas normas lo que iremos viendo o lo que iré yo viendo es qué inmuebles o qué zonas pueden ser más interesantes. Digamos que habrá pues todavía un factor más a considerar que ya no es pues el inmueble al que vas y por qué te gusta más este u otro, cuál es la rentabilidad que da, sino que tendremos que ir haciendo allí cálculos de, oye, esto es zona tensionada o no, este inmueble cómo lo fijan o no, en esta zona voy a ser gran tenedor o no. Bueno, más variables que harán bueno, que sea un pelín más complejo, pero que también pueda dar lugar a oportunidades. También, pues yo trato de tener ahora la cabeza fría, no dejarme llevar por las emociones. De hecho, en bolsa, pues cuando hay estos cracks, esos momentos de pánico, pues realmente es cuando hay que comprar, no, no precipitarse y no dejarnos llevar por ese miedo. Em, Porque creo que, no sé, en unas semanas o en unos meses, pues esto dejará de ser noticia y estaremos bueno, con otro planteamiento. Entonces, bueno, así lo veo yo. Creo que es un error dejarse llevar por las emociones en las inversiones y que tenemos que tener calma en estos momentos y ver el largo plazo. Como decía antes, yo creo que esto si finalmente se aplica, pues será temporal, porque las consecuencias, si se aplica tal cual, creo que van a ser nefastas. Además, creo que es posible que esto se considere inconstitucional, porque, oye, si yo me dedico a alquilar inmuebles porque lo he elegido como mi negocio y porque he dicho, bueno, he generado unos ingresos, unos ahorros y quiero que esto sea mi jubilación porque el Estado no va a ser capaz de dármela o simplemente no quiero depender de ver si más adelante el Estado me puede dar una pensión y he decidido construir esa pensión privada, ¿por qué voy a tener una limitación? ¿Y por qué soy diferente yo que alquilo inmuebles del que vende zapatos, del que tiene un restaurante, del que tiene una copistería? Y ellos sí que pueden poner precios de mercado, ¿no? Entonces, mm, ¿quién eres tú, Estado, para prohibirme a mí o regularme a mí y decir, por ejemplo, que no puedo subir mis ingresos pues por encima, o sea, como el IPC, cuando mis costes están subiendo por encima? Entonces, bueno, yo creo que hay una posibilidad real de que todo esto se considere inconstitucional en un tiempo. De hecho, ya durante la época de gran inflación que hemos tenido y durante la época de COVID que no se podían
aumentar los alquileres por encima de un tope, pues todo esto está recurrido por la asociación de propietarios, porque oye, si, ¿por qué no? Si los costes si alguien vive de los alquileres porque lo ha decidido así, porque es algo que evidentemente es legal y que, bueno, es una actividad más, ¿por qué voy a tener esa limitación cuando otros no la tienen? En fin, bueno, al margen de esto, pues yo creo que todo este ruido en noticias, incertidumbre, nerviosismo, pues muchas veces hace que la gente empiece a pensar en escenarios catastrofistas, en el futuro, en lo peor que puede pasar y muchas veces se precipite y, oye, malvenda una vivienda o si pensaba comprar, pues no compre esa oportunidad por miedo. Y bueno, pues es posible que en unos meses, o como digo, sí, en este caso ser más unos meses que unas semanas, pues las aguas se calmen y oye, te arrepientas o se arrepienta esa persona de haberse dejado llevar por las emociones en la inversión. Entonces, yo voy a intentar hacer lo contrario. Luego, también creo que hay que hacer una reflexión y es, oye, ¿qué alquileres pueden sufrir más? Porque de hecho, pues en Cataluña, yo estaba hablando con bastantes inversores y amigos que vivieron esa situación y se produjeron algunas paradojas. Y es que los alquileres bajos, pues se pueden ver incluso favorecidos si se toma como referencia, si se toman como referencia los alquileres que hay cercanos, pues esos alquileres incluso se pueden ver favorecidos. Y de hecho, todas las subidas de salario mínimo que hemos tenido en los últimos 5 años, que no tengo el dato ahora, pero yo creo que ha pasado de 600, 700 euros a más de 1.000 en apenas 5 años, o sea, ha subido una pasada, más del 50%, pues realmente yo creo que lo que hace es poner un suelo, poner un límite a estos alquileres de medio bajos. Entonces, bueno, creo que hay que hacer también una reflexión de todos los alquileres pueden sufrir lo mismo con esta ley. No lo sé, veremos. Yo estaría más preocupado si tengo un inmueble, pues no sé, de alquiler alto, de 1.500 euros, por ejemplo, en Madrid, y que pueda bajar, que pueda bajar bastante, ¿no? Em, bueno, como decíamos, veremos si llega la sangre al río, porque también luego del dicho al hecho hay un trecho, y veremos lo que ocurre. También tenemos que preguntarnos si será tan grave esa caída de precios, porque en Cataluña he mirado la estadística y cayó pues en un año desde que empezó en torno a un 7%, que hombre, es caída, pero bueno, tampoco es una locura. Y como digo, también durante ese tiempo en Cataluña se encontraban resquicios, incluso como digo, algunos inmuebles salían favorecidos. Y bueno, para terminar, como os decía antes, pues yo elijo no quejarme, elijo centrarme en lo que puedo controlar y sobre todo dónde pongo la energía y dónde pongo el foco. Así que ahí está puesto bueno, en ver dónde está la oportunidad y bueno, dentro de todo este contexto, pues cómo puedo encontrar oportunidades más rentables. Y en eso estaré. Veremos cómo avanza todo y cuando tengamos más claridad, pues volveré a hacer pues, un vídeo en YouTube o un podcast especial para actualizarlo. Así que nada, con esto me despido. Espero que te haya servido y un abrazo fuerte.